Hola a todos. Buenas tardes, Shalom. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos y amigos, tanto en Brasil como aquellos que hablan español, bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor nos bendiga a todos. El Señor me dé gracia para poder compartirle hoy esta palabra. Amén. De parte de Dios. Convidamos al Espíritu Santo para que Él venga a tomar el control, para que Él venga a poner las palabras en mi boca. Amén. Porque Él es la persona que nos enseña la palabra, que nos enseña a usar su espada. La Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo, quien sabe y quien puede enseñarnos a usar o a manejar esa espada, esa palabra de Dios. Amén. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, eres bienvenido en este lugar para tu honra, para tu gloria, y que el nombre de Cristo venga a ser glorificado para la gloria del Padre. Amén. Aleluya. Buenos hermanos, Dios es bueno, Dios es fiel. Amén. Dios es maravillosamente fiel. Gloria a Dios. Dios es maravillosamente fiel. Y bueno, como ya había divulgado, estaba ahí en un debate mental y orándole al Señor. Señor, ¿en qué lengua tú quieres que yo ministre hoy? ¿En qué lenguaje tú quieres que yo predique hoy, Señor? ¿En qué idioma tú quieres que yo ministre tu palabra? ¿En cuál idioma tú quieres edificar a tu iglesia, Señor? A través de estas plataformas, de estos canales, que el Señor nos da la gracia y el privilegio de poder alcanzar vidas. Y yo tengo confianza, tengo convicción que muchas vidas han sido impactadas, han sido bendecidas, porque quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Amén. No es el profeta César, no es el misionero César. Es el Señor Jesucristo, es el Espíritu Santo quien nos convence. Es Él. Amén. Pero es el propio Espíritu Santo que también usa a sus shofares, como está mi shofar allá al fondo, que usa su instrumento. Y por la gracia del Señor, yo soy lo que soy, instrumento de Dios, misionero y profeta en esta tierra brasilera. Hoy vengo identificado con la camiseta de Brasil. Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno, hermano, está haciendo un poquito de calor. Parece que va a llover, gloria a Dios, que Dios abra los cielos. Mi oración en esta tarde fue eso, que Dios abra los cielos espiritualmente y físicamente. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, para la gloria del Señor, hoy estoy prácticamente casi en la última curva de mi tiempo de consagración anual para la gloria del Padre. Hoy es el día 15. Gloria al Señor. Cuando nosotros estamos en ese tiempo de consagraciones, ha sido tiempo de búsqueda, de ayuno, al Señor. Muchas veces nuestro cuerpo se debilita, ¿verdad? Y nosotros sentimos ese peso más que todo en la mañana, cuando nos levantamos, cuando el cuerpo se siente realmente, de verdad, la debilidad física o corporal, los músculos. Pero gloria al Señor. Yo creo que realmente vale la pena. Hay personas que no apoyan mucho, que no concuerdan o que no ayunan, no se consagran, no buscan al Señor, no se meten con Dios. Y a mí me gusta eso porque yo entiendo que Dios nos fortalece, Dios me fortalece, me ayuda, me incentiva y me lleva a buscar en su palabra. Amén. Bueno, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios sea glorificado. Amén. Entonces, hermano, yo tengo una palabra aquí de parte de Dios que yo quiero ministrarla, quiero poder pedirle al Espíritu Santo, ya la puse delante del Señor, que Él me ponga realmente esa unción y esa gracia de poder llevar este mensaje a ustedes. Amén, en el nombre de Jesús. No les garantizo que voy a terminar en 10, 20, 30, 45 minutos. El tiempo es del Señor, en el tiempo de Dios no existe nuestro tiempo. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Pablo comenzaba a predicar, él se iba, predicaba hasta la madrugada.
que la gente se dormía y caía, muerto, y Pablo los resucitaba para continuar predicando. Gloria a Dios. Ojalá y fuera hoy así, ¿verdad? Hoy cuando tú estás predicando en la palabra, ya tú tienes 15 minutos predicando y la gente está así. Y es triste eso, ¿verdad? Porque pasa casi todo el culto cantando música, cantando, haciendo otras cosas allí. Cuando llega la palabra, quieren honrar a Dios. La palabra es Dios, la palabra es el verbo. Y le quieren dar 10, 15 minutos. Y muchas veces la gente se va inconforme, sale peor que como entró, sale solamente llena de emoción, pero no llena del Espíritu. Bueno, mi hermano, yo no vine para hablar de eso, pero bueno, el Espíritu Santo, Él comienza a operar, amén. Entonces vamos a hablar un poco sobre algunas cosas importantes que usted y yo y que hemos visto en la iglesia del Señor, en la grey de Cristo, amén. Y bueno, hermanos, yo quiero hablar hoy sobre Caín y Balaam. Caín y Balaam, ejemplos de codicia, ¿eh? y de ira, ¿eh? Ejemplos de la codicia y de la ira que llevan a la desobediencia y a la destrucción del pueblo de Dios. Caín y Balaam, esos son los ejemplos que voy a usar hoy, son las personas o es el título de hoy que voy a usar para llevar esta palabra y que el Espíritu Santo me dé la gracia. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Caín y Balaam, ejemplos de la codicia y de la ira que llevan a la desobediencia y la destrucción del pueblo de Dios. Amén, en el nombre de Jesús. Este es un mensaje que aparentemente en el cuaderno se ve que es largo, se ve que es algo así bien largo, pero amén, que el Espíritu Santo venga a darme la gracia y las palabras correctas, las palabras exactas que la iglesia necesita realmente escuchar. Amén, en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a leer para que el público o las personas, pues los hermanos en Cristo que son, yo hablo público, no es público, esto no es un show, esto aquí no es un show, esto aquí no es un teatro, esto aquí es predicación de la palabra del Señor, es culto a Dios, porque cuando yo predico la palabra de Dios es culto a Dios también, amén. Pero yo voy a estar leyendo la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. Dios es maravilloso, hermano. Dios es fiel. Yo no consigo ver bien porque mis ojos están, yo necesito ya vista. Ustedes me ven joven así, pero yo tengo ya unos cuantos añitos. Gloria al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a buscar en el libro de Judas, amén. La palabra del Señor en Judas. Vamos a buscar aquí en vivo la palabra del Señor. Judas solo tiene un capítulo, ¿verdad? Ajá. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Ay, vamos a leer aquí la Biblia en español, porque ya hoy vamos a hablar un poco en español, en el nombre de Jesús. Y vamos realmente a hablar en la lengua, mi lengua materna. Muchas personas critican porque yo predico, todas las predicaciones, la mayoría que yo predico es en portugués. En vez de ponerse a prestar atención a la palabra de Dios, amén, a lo que el Espíritu quiere hablar, a aquellos que entienden. Pero yo vivo aquí en este país, hermano. Yo vivo en este país y aquí, bueno, gracias al Señor, ya tengo ya unos cuantos años.
un bojote de años para la gloria del Señor. Tengo solamente, ya voy a cumplir 14 años casados con mi esposa, que es brasilera, la misionera, intercesora, consejera Nelsa Machado, mi esposa. Y bueno, aquí estamos haciendo nuestra vida, gracias al Señor. Aquí es que he desarrollado, desenvolvido mi ministerio. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a leer aquí en Judas capítulo 1. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Gloria, me gustó como dice esa versión aquí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impios o impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mas quiero recordarles que, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron en él. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera en que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Gloria a Dios. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, ahora Dios está hablando de personas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan o manchan o maculan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Aquí. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vamos a dejarlo por allí en el nombre de Jesús, porque los versículos claves aquí, los versículos clave de donde el Señor me permitió esta administración, están en los versículos 9, versículo 10, versículo 10 y versículo 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, estamos aquí compartiendo esa palabra en el nombre de Jesús. Esta palabra Dios me la dio ayer, el día 14, hoy es el día 15. Amén. A pesar de eso, tales personas, esas personas que estamos hablando, difaman todo lo que no comprenden y se corrompen hasta en las actitudes más sencillas, que aprenden por instinto como animales irracionales. Ay de ellos por cuanto trillan el camino de Caín,
ávidos por el lucro, se lanzaron en el error de Balaam y fueron, aleluya, tragados por la muerte en la rebelión de Corá o Coré. Eso fue en Judas capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Hermano, en el versículo 10 vamos a sacarle bastante el jugo a esta palabra en el nombre de Jesús. Esta palabra es para la iglesia. Esta es una palabra de alerta para la iglesia. Esta es una palabra para la grey de Cristo. Esta es una palabra para aquel que invoca el nombre de Jesús. Esta es una palabra para aquel que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es una palabra para aquel que confiesa que Jesucristo es su Señor y Salvador. Esta es una palabra para aquel que está liderando en una iglesia cristiana, aquel que tiene un ministerio, o aquel que no tiene, o aquel que está sentado en la silla. Esta palabra es para ti, así como también es para mí en primer lugar, en el nombre de Jesús. Esta palabra necesita ser escuchada y oída por la iglesia del Señor. Amén. Primeramente le doy la gloria al Señor, porque Él es el que ministra en el nombre de Jesús. Depende de mí, depende de ti, abrir nuestros corazones, amén, abrir nuestro entendimiento y desear en el nombre de Cristo Jesús que Dios hable con nosotros. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo el Señor quiere hablarnos hoy. Amén. Entonces, hermano, hay unas palabras claves aquí que yo puse aquí. Yo escribía en portugués, pero vamos a hablarles en español hoy. A pesar de eso, esas personas le dicen que levianamente se difaman, levianamente difaman. Aquí en español habla dice que blasfema, difaman todo lo que no comprenden. Entonces, ¿quiénes son esas personas, hermanos? Según la palabra de Dios, según Judas. ¿Quiénes son esas personas que blasfeman de cuántas cosas no conocen? ¿Quiénes son esas personas? ¿De quién realmente el Espíritu Santo está hablando hoy? ¿Quiénes son esas personas que levianamente difaman todo lo que no comprenden? ¿Quiénes son esas personas? Según el Espíritu Santo aquí en Judas, en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Quiénes son esas personas que realmente difaman todo lo que no conocen? Las personas que difaman aquello que no conocen o desconocen y critican sin fundamento, se les llama o se les denomina de diversas formas. Esas personas son llamadas de diversas formas. Nosotros estamos sacando del jugo esa palabra en el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Se les llama de diversas formas y maneras, dependiendo del contexto en que la persona está, del contexto. Algunos términos importantes y comunes son, número 1, hermano, presta atención aquí. Estoy aquí en Judas capítulo 1, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿De quiénes son esas personas allí? Primero son personas ignorantes. Esa es la primera forma como son llamados, ignorantes. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son los ignorantes? ¿Quién es ignorante? ¿Quiénes son esos creyentes? ¿Quiénes son esos creyentes ignorantes? Ignorantes. Que dice aquí Judas, son personas que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Aquí en portugués dice, estas personas levianamente difaman todo lo que no comprenden. Son personas ignorantes. Usted quiere saber una persona que habla, que critica de todo aquello que no conoce. Primeramente, el primer término aquí es una persona ignorante, es un creyente ignorante. Le voy a decir creyente, porque cristiano como que queda muy grande. Lo voy a llamar creyente. Creyente. Ignorante. ¿Por qué ignorante? Porque son personas que carecen de conocimiento sobre un tema o asunto, pero aún así dan su opinión y su crítica. Esas son las personas ignorantes. Esos son los creyentes ignorantes. Esos son los evangélicos ignorantes. Los evangélicos ignorantes son esas personas que hablan, que blasfeman de todo aquello que no conocen. Todo aquello que no comprenden. Esas son las personas. El primer término aquí son llamados, según Judas, son ignorantes. Personas que carecen de conocimiento
sobre un tema o sobre un asunto, pero aún así ellos dan su opinión, ellos dan su crítica, ellos difaman, ellos difaman, ellos blasfeman. Ese es el primer término. ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son esas personas que livianamente difaman todo lo que no conocen? Primero, ignorantes. Segundo, prejuiciosos. Prejuiciosos. Aquí en Brasil se le llama preconceptuoso. Prejuicioso. ¿Quiénes son personas prejuiciosas? ¿Quiénes son los evangélicos prejuiciosos? Porque, ay, sí, como dice mi primera pastora Noemí Romero, en la viña del Señor hay de todo. Mas, ¿quiénes son esos creyentes prejuiciosos o preconceptuosos, disculpe? Son las personas que carecen de conocimiento también, pero emiten juicio basado en sus conceptos. Son aquellos que emiten juicios basados en sus propios conceptos, en sus propias ideas preconcebidas y sin información adecuada o sin la información correcta. Buenas tardes, Marcelo. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Cómo tú estás? Bendiciones. ¿Cómo está por ahí Boavista, Roraima? Entonces así, los prejuiciosos, mis hermanos, existe mucho. Hoy está de moda esa palabra, preconcepto, prejuicio. Pero esas palabras y esas personas siempre existieron. Desde que existe la iglesia, desde que se levantó la iglesia, siempre se levantaron ese tipo de personas. Esas personas que blasfeman de cuantas cosas no conocen. Son las personas ignorantes y son personas prejuiciosas, son personas preconceptuosas, personas que carecen de conocimiento, que también emiten juicios basados en sus conceptos e ideas preconcebidas y sin información adecuada o sin información correcta. Esas son las personas prejuiciosas. Esos son los cristianos o los creyentes evangélicos prejuiciosos. Aparte de ser ignorantes, son también personas prejuiciosas. Porque hablan sin conocimiento. Hablan basado en sus propios conceptos e ideas que tienen en su cabeza. Y emiten juicios basados en aquellos que ellos creen. Sin tener la información correcta, sin tener la información adecuada. Tercer término para este tipo de personas. Tercera palabra para este tipo de personas, hermano. Difamadores. Aparte de ser ignorantes, prejuiciosos, ahora son difamadores. ¿Existen creyentes difamadores? Ay, Dios me iba, está reprendido. Sí existe, varón. Existen cristianos, existen creyentes. Y yo personalmente, en Cristo, conozco creyentes evangélicos difamadores. Conozco por las redes sociales, personalmente, person to person, cara a cara, conozco personas difamadoras, esos tipos de creyentes ignorantes, prejuiciosos o preconceptuosos y difamadores. ¿Y quiénes son esas personas difamadoras? Específicamente son aquellas personas que hablan mal de algo, hablan mal de algo o de alguien. Los difamadores son esas personas, son esos evangélicos que hablan mal de algo o de alguien con la intención de causar daño y manchar la reputación de otro creyente, de otra persona. Dios te bendiga, mi hermano. Usted que se acercó por allí, estoy hablando de Judas, capítulo 1. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, Dios te guarde, quien quiera que seas. En el nombre de Jesús. Judas, capítulo 1, versículo 10, versículo 11. Esos son los versículos claves del cual estoy hablando hoy. En mi propia lengua para la gloria del Señor. Espero que ustedes entiendan y reciban de parte de Dios y en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 10 de Judas dice así, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. En portugués dice así, a pesar de esto, estos tales levianamente difaman todo lo que no comprenden. Y yo digo así, ¿quiénes son esas personas que hablan y que no comprenden nada? Hablan sin comprender. Primero, son ignorantes, son prejuiciosos, preconceptuosos, son difamadores. ¿Y qué son difamadores? Como ya le dije, específicamente son aquellas personas que hablan mal de algo o de alguien con la intención maligna, con la intención de causar daño, de causar mal
y manchar, macular, mancillar la reputación de otra persona o de otro creyente. Es fuerte, ¿no, hermano? Es fuerte. O sea, son personas infelices. Son creyentes que no conocen a Cristo de verdad. Son cristianos que nunca se encontraron con Dios. Son religiosos. Pero yo no quiero adelantarme porque yo quiero ir por paso. Yo quiero ir por paso sacándole el jugo a esa primera parte de ese versículo 10 de Judas capítulo 1. Estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Yo estoy hablando, hermano, de esas personas que blasfeman de cuántas cosas no conocen. Que hablan de las cosas que no comprenden. Y según su contexto existen varias palabras, varios términos, de las cuales ya he definido 3. Primero, son personas ignorantes, son personas prejuiciosas, son personas difamadoras. Cuando hablo de personas, hermano, estoy hablando en el contexto cristiano evangélico, en el contexto de nosotros los cristianos, de la iglesia de Cristo. Existe, sí. Siempre existieron. Personas que se oponían, que hablaban, que criticaban, que murmuraban, sin conocer, sin comprender las cosas correctamente y sin querer comprender. Entonces, esas personas son denominadas de diversas formas y diversas maneras, dependiendo de su contexto. Ya les hablé que son ignorantes, son personas prejuiciosas o preconceptuosas y son personas difamadoras. Otra palabra más, son dogmáticos. Dogmáticos. Son muy dogmáticos. Ya dogmáticos ya me da la imagen que son personas cuadradas. Y aquí no estoy hablando de denominación. Puede ser cualquier denominación. Cualquier denominación. Porque dogmático habla de los dogmas que el hombre impone. No de Dios. Porque nuestra palabra, nuestra vida, nuestra ley está aquí en la Biblia. Nuestro manual de vida es la Biblia, es la palabra de Dios. No existe otro dogma. No existe otro. Yo no necesito poner otro dogma en la iglesia o a mis hermanos que Cristo no me ordenó. No necesito porque estaría en desobediencia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice así, que si yo le añado o le quito, yo seré maldito, seré anátema. Amén, hermano. Entonces esas personas que blasfeman de cuántas cosas no conocen, o que hablan, o que difaman todo lo que no comprenden, son personas ignorantes, prejuiciosas, difamadoras y dogmáticas. ¿Y qué son esas personas? ¿Y qué significa el término dogmático? Son personas religiosas que se aferran a sus creencias o doctrinas o puntos de vista o a su propia visión de ellos. Dogmáticos. ¿Usted conoce a alguien así, hermano? ¿Usted sabe de alguien así? ¿Conoce a un hermano? ¿Conoce a un pastor? ¿Conoce a un varoncito? ¿Conoce a un predicador así? Yo conozco bastante. Y eso es lo que existe mucho hoy en día. Mucho dogmatismo. Muchas personas religiosas que se aferran a sus creencias o doctrinas y puntos de vista, a su propio punto de vista. No es el punto de vista de Dios, porque el punto de vista de Dios, mi hermano, aquí está, yo se lo voy a mostrar. Aquí está el punto de vista de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, ese es el punto de vista del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me va a enseñar a mí, me va a revelar esa palabra a través del punto de vista del Padre. Y en el nombre de Yoshua HaMashiach, es a través de ese punto de vista que yo quiero transmitirle esa palabra de Dios para la iglesia. En el nombre de Jesús. Para que podamos ser realmente personas líderes de verdad. Independientemente si estás en un cargo o no. Para que seamos realmente líderes. Que alcancemos personas. Que influenciemos con el Espíritu Santo. Con la unción de nuestra vida. Influenciemos el mundo para Cristo. Y que ganemos vidas para Cristo. Porque ¿de qué me vale estar en una iglesia, en un ministerio? ¿De qué me vale tener un cargo? ¿De qué me vale vestirme bonito con corbata y con corbata? Con un chaleco y corbata. Parecer solamente un religioso, un dogmático. Pero no soy un líder. Soy una persona que le gusta hablar. Son personas que le gusta hablar, blasfemar, difamar a aquellos que no comprenden. O de aquellos que ustedes no comprenden. Para ser un poco más claro y más específico. Porque esas personas, esos ignorantes, esos evangélicos prejuiciosos, esos evangélicos difamadores, son dogmáticos, que les gusta hablar
Son personas religiosas que se aferran a sus creencias. Y si yo no ando según su creencia, según su dogma, según su doctrina, entonces yo soy del diablo. Entonces yo soy del mundo. Entonces yo soy carnal. Entonces yo estoy perdido. Porque ya me condenan para el infierno. Y les gusta hablar según su propio punto de vista, según su propia doctrina, según su propia creencia, según su propio punto de vista. Y lo peor es que ellos dicen así: yo fui enseñado así, y así es que yo predico, y así es que yo enseño. O sea, si tú fuiste mal enseñado, si te enseñó el diablo una doctrina de hombre, y porque fue tu pastor, porque fue tu líder, porque fuera quien sea, entonces tú vas a honrar más a un hombre, más un dogma, de que a la palabra del Señor, de que a Dios. Vas a honrar más a un hombre, a una doctrina totalmente fuera del patrón de la palabra, de la ley del Espíritu Santo, que al Señor. Prefieres agradar a un título, prefieres agradar una posición, que tu posición en el cielo. Entonces, mis hermanos, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y de cuántas personas no conocen. Hablan mal, difaman todo lo que no comprenden. Los dogmáticos, estoy todavía en los dogmáticos. El término dogmático son personas religiosas que se aferran a sus creencias o doctrinas o puntos de vista o visiones y rechazan y atacan. Escucha bien, rechazan y atacan. Creyentes religiosos, dogmáticos, rechazan y atacan las ideas o visiones, doctrinas y puntos de vista diferentes, sin estudiar, sin investigar realmente, sin estudiarlas y meditarlas, sin buscar a Dios, sin buscar dirección del Espíritu Santo para ver si de hecho ellos están errados o no, y así estén errados. Dios no te mandó a difamar o a blasfemar de nadie. Dios te mandó a orar. Dios me mandó a mí a amar, a orar. Si tienes autoridad, si estás en lo correcto, que normalmente no lo están, los dogmáticos no lo están, los religiosos no están en lo correcto, pero si estás en lo correcto, según tú, entonces habla con tu hermano en lo personal, pregunta, saca tus dudas en el nombre de Jesús. Sea un hombre de carácter, una mujer de carácter, una mujer maduro, lleno del Espíritu Santo, entendido, con humildad en tu corazón, o con una tonelada de humildad si te hace difícil. Si se te hace difícil, pídele al Espíritu Santo, pídele al Señor, pídele a Cristo Jesús que te dé una tonelada de humildad en tu corazón. Para que entiendas, para que no hables sin saber, para que no blasfemes sin conocer, para que no difames sin saber nada, sin conocer, para que no ataques a tu hermano. ¿Ah? ¿Sabe? Hablando de atacar, abriendo un paréntesis, que hay personas que dicen que yo ataco a la iglesia porque les hablo esta palabra así, este tipo de mensaje. Hermano, hoy en día vemos a diestra y a siniestra, arriba y abajo, a mi lado izquierdo y derecho, adelante y atrás, en las redes sociales o no, en la iglesia, adentro o afuera. Vemos evangélicos, vemos creyentes, vemos protestantes, vemos aquellos que se llaman por el nombre del Señor, rechazando a otros cristianos, blasfemando de otros cristianos, difamando a otros evangélicos, a otros cristianos, apuñalándolos, manchando la reputación, destruyendo el testimonio. ¿Y quién te mandó a hacer eso, mi hermano? ¿El Espíritu Santo? ¿Jesucristo? ¿El Padre? No, hermano. Si Dios me mandara a hacer eso, aquí en la Biblia diría eso. Aquí en la palabra diría eso. Y yo lo obedecería con todo mi corazón 100%. Porque estaba en la palabra de Dios. Porque está escrito. Pero si no está escrito, si Dios no me manda, si el Espíritu no me manda, yo no lo voy a hacer. ¿Pero por qué tú lo haces? ¿Por qué la iglesia lo hace? Porque se levanta en chisme, iba a decir fofoca es chisme en portugués, en chisme,
en difamación, en blasfemia, en hablar mal, en manchar la reputación, en ensuciar, en macular a la iglesia, a tu propio hermano, tu propio cuerpo. ¿Qué evangelio es ese? ¿Qué Cristo es ese? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Biblia es esa que tú estás leyendo? ¿Qué Espíritu Santo es ese que tú dices que te está guiando? Dios me mandó a orar. Hermanos, Dios no me mandó a mí ni siquiera, Dios no me mandó a mí la Biblia, ni siquiera a criticar al mundo, ni siquiera a criticar al pecador porque ya está perdido. Yo sé que él está perdido. Mi papel principalmente es orar por ellos en el nombre de Jesús. Si no voy a hablar de Cristo, entonces voy por lo menos a orar, a presentarlo delante del Señor, a presentarlo en oración delante del Padre, a doblar rodillas por esa persona en el nombre de Jesús. Pero nunca el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca me mandan a criticar, a blasfemar, a atacar, a manchar la reputación de nadie. Porque Cristo nunca hizo eso. Cristo lo que tenía que hablar de los religiosos, a los dogmáticos, Él se los hablaba en la cara, se los decía en la cara. Y les dijo muchas veces a los fariseos, ustedes son raza de víboras, hipócritas, raza de víboras. Ahora ustedes son hijos de su padre, el diablo. Porque si fueran hijos de Dios, hicieran las obras de Dios. Entonces el discurso de Cristo Jesús, la administración de Cristo, la palabra de Cristo, era un discurso de odio. Ahorita hablé con un hermano de allá de Ciudad Bolívar sobre eso. Entonces Cristo estaba lleno de odio porque Cristo confrontaba a los religiosos, a esos dogmáticos que hablaban, que criticaban, que murmuraban, que blasfemaban, que difamaban sin conocer nada, sin saber nada, sin tener una respuesta correcta, sin tener la visión correcta. Y no quisieron aceptar la verdad. ¿Y quién era la verdad? Cristo. Y lo que hablaba Cristo, lo que enseñó Cristo, lo que predicó Cristo es la verdad. ¿Por qué no la aceptaron? Si estaban correctos. Y así está mucha gente hoy en día dentro de las iglesias. En diferentes denominaciones, sea quien sea. Existe mucha gente así. Existe mucha gente así, ignorantes, prejuiciosos, preconceptuosos, difamadores, dogmáticos, de las cuales yo estoy hablando ahorita. Dogmáticos, aquellos que rechazan y atacan a otras personas, a otros cristianos, otras visiones, porque no tienen tu visión. Porque no tienen la misma visión que tú, son del diablo. Porque es diferente que la tuya, es del diablo. Hermano, madura en Cristo Jesús, madura en la fe. Madura en el nombre de Jesús. Métete con el Espíritu Santo de verdad. Estudia la palabra, medita de día y de noche. Pídele dirección al Señor, pídele amor en tu corazón al Señor. Que el amor que tú dices que tienes, que no sea sin fingimiento, que no sea de falsedad, que no sea hipócrita, que no sea un amor religioso, que no sea un amor dogmático. Que tú solamente vas a bendecir, vas a orar y vas a concordar con aquellos que están contigo nada más, con aquellos que están en tu propia doctrina o dogma, o visión, o denominación, o iglesia. Ahí sí, esos son de Dios, porque te aplauden, porque te apoyan, porque te dicen eso sí, varón, eso sí. Pero aquellos que son de Dios y que tú no sabes si son de Dios o no, tú los criticas, tú blasfemas contra ellos, tú los rechazas, tú los atacas, hablas mal. Los odias porque hay odio en tu corazón de verdad. Y dice que los que te confrontan tienen mensaje de odio. Seguro que tú vas a decir de mí que yo estoy predicando en la carne, que estoy predicando un mensaje de odio. O un discurso de odio, porque es la palabra de moda de hoy. Gloria a Dios. Dios sea glorificado. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Estoy todavía en esa primera parte del versículo 10 de Judas. Ya hablé de que esas personas que hablan y que blasfeman de los que no conocen o de los que no comprenden son, primero, ignorantes. Estoy hablando del contexto evangélico. Son evangélicos ignorantes, prejuiciosos o preconceptuosos, difamadores, dogmáticos y ahora son desinformados. Existe una cantidad enorme, hermanos, una cantidad enorme de evangélicos, cristianos, protestantes, desinformados. Desinformados. Existe, sí. Existe una gran desinformación. ¿Y sabe qué dice la palabra? Yo prediqué una semana atrás que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento es información, hermano. Información es conocimiento.
Si tú no te informas, ¿cómo tú conoces? Y si tú no conoces, ¿por qué tú vas a hablar de aquello que tú no conoces? ¿Ah? ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué tú decides hablar o criticar o murmurar o atacar a tu hermano o a tu prójimo si tú no conoces? Si tú no lo conoces. Porque eres un desinformado. Y estás destruyendo. Y te estás destruyendo a ti mismo. Y porque tú estás destruyéndote a ti mismo, te gusta destruir a los otros. Porque eres un desinformado. ¿Y qué son desinformados, hermano? Iglesia. Son aquellos que critican y emiten juicio condenatorio. Juicio condenatorio. Escucha muy bien la palabra. Juicio condenatorio. Por falta de información y o por mal entendido o mal entendimiento. O el entendimiento errado. Desinformados. Una gran cantidad de creyentes desinformados que se saben casi toda la Biblia de memoria, no la practican, no la viven, no la obedecen y aparte están desinformados al respecto de algunas cosas también. Hermano, yo estoy cansado de decir en las redes sociales, en la iglesia donde yo predico, en el nombre de Jesús, hablo personalmente siempre. Si alguien desea voluntariamente hablar de mí, hágalo, pero primero conózcame. Se informe. ¿Y cuál es la mejor forma de informarse? Hable conmigo. Si estás lejos, si estás en otro país, llámame por teléfono, llámame por el Messenger, hablamos por el personal, hablamos por el PB. Y yo te voy a responder, hermano, con toda sabiduría, con todo temor en el nombre de Jesús. Te voy a responder quién yo soy, de dónde vengo y para dónde voy si es que Dios me muestra. Pero yo no sé, porque la Biblia dice que aquel que nació del Espíritu no sabe de dónde viene y para dónde va. Pero te voy a dar la información de quién es César Augusto Machado Figuera, quién es este misionero, quién es este profeta llamado por el Señor. Te voy a decirlo, sí. Entonces no critiques, no hables, no difames en el nombre de Jesús, no blasfemes sin conocer, sin saber. En el nombre de Cristo Jesús, no seas una persona desinformada. No hables del ministerio de tu prójimo desinformado. Aprende con aquellos que saben más que tú, hermanos. No seas orgulloso y religioso, no seas dogmático diciendo, el Espíritu Santo me enseña también a mí. Porque Él es el que enseña, Él es el que revela. Yo también pensaba así cuadrado. Pero gracias al Señor y a las misiones, Dios abrió mi cosmovisión. Mi cosmovisión se abrió, se amplificó, gloria a Dios. Y hoy puedo ver el Evangelio de una forma totalmente abierta, una forma bien amplia. Y puedo entender muchas cosas del Evangelio. Puedo entender muchas cosas del reino que tú no sabes, que tú no vives, que tú no entiendes, que tú no comprendes. Y que en el nombre de Cristo, por la gracia de Dios, yo te puedo enseñar. Si tú me preguntas, si tú quieres saber, si te quieres informar, yo en el nombre de Jesús, con la humildad que Dios me da, con la sabiduría que Dios me da también, y la capacidad, yo te lo voy a decir, te voy a informar en el nombre de Cristo Jesús. Pero hermano, no seas desinformado, no seas, hermano, un ignorante, no seas un cristiano prejuicioso, preconceptuoso, no seas un difamador, no seas dogmático, religioso, no seas fariseo, no seas un desinformado, infórmate, hermano. Iglesia, infórmate. Pastor, infórmate. Tú que eres evangelista, infórmate primero. Infórmate por qué las cosas están pasando. Infórmate por qué fulano, por qué el misionero, por qué el pastor, por qué el profeta, por qué el apóstol, por qué el misionero hace tal cosa. Por qué hace aquello, por qué hace otro. Infórmate antes de emitir un juicio en tu propio pensamiento. Y no vengas a decirme que fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, Él no te va a motivar para tú criticar o murmurar o blasfemar contra tu propio hermano. Él no te va a inspirar para manchar el testimonio de otro cristiano que es tu hermano en Cristo. Ese no es el Espíritu Santo que está dentro de tu vida. No es el que te está guiando. Tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, mi recomendación en el nombre de Jesús, infórmate, hermano. Infórmate. Aprende. Busca humildad, sé humilde.
Sé humilde en el nombre de Cristo Jesús. Humildad no es ser ignorante. Humildad no es ser desinformado. Humildad es una actitud que está aquí en tu corazón. Y que esa actitud viene del Espíritu Santo, viene del propio Cristo. Es cuando tú le dices al Señor, mi Dios, gobierna mi corazón. Derriba todo orgullo, derriba toda arrogancia, Señor. Derriba toda soberbia, derriba toda altivez, toda hipocresía, toda religiosidad. Derriba todo dogmatismo, Señor, de hombres en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Porque yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero parecerme a ti, mi Cristo. Yo quiero ser guiado de verdad por el Espíritu Santo, Señor. Aprende en el nombre de Jesús, mi hermano. Con amor, con temor y tremor. No peques más. No peques de gratis. Porque las consecuencias del pecado, hermano, tú las conoces. Bíblicamente hablando, las consecuencias del pecado son catastróficas. Es la muerte. Todo aquello que tú siembras y que estás sembrando, tú lo vas a cosechar tarde o más tarde. Tarde o más temprano, disculpa. Esa es una ley infalible. Pide perdón, aprende a humillarte. Aprende a ser humilde. Tú, para ti que no me conoces, mi hermano. Para ti que tú no me conoces. Hermano, yo no quiero que tú peques contra el Señor. Yo no quiero que tú peques contra mí. Pero sobre todo, yo no quiero que tú peques contra el Espíritu Santo que está dentro de ti. Si es, como dice el apóstol Pablo, si es que de hecho Cristo está en tu vida. Amén. Número 6. Detractores. Esas personas que hablan mal, que blasfeman de aquello que no conocen, son ignorantes. Fue la primera palabra. Ignorantes, son prejuiciosos, son difamadores, son dogmáticos o religiosos, son desinformados, que ya hablé de eso. Ahora viene, son detractores. ¿Y qué es detractor, César? ¿Qué es detractor, profeta, misionero? ¿Qué es detractor en el nombre de Cristo? ¿Qué es un creyente? ¿Qué es un evangélico detractor? Son aquellos individuos que se oponen, y desacreditan algo, normalmente por orgullo y generalmente por sus propios intereses y por falta de comprensión. Esos son los creyentes detractores. Si usted no sabía, si tú no te habías informado sobre esta palabra, existe detractores. Son individuos que se oponen, que crean oposición, y desacreditan, son incrédulos, no creen algo, normalmente por orgullo, porque no quieren aceptarlo. Es como ahorita, si usted está recibiendo esta palabra como verdad, como palabra de Dios, gloria a Dios, pero si tú no la estás recibiendo, si tú no la estás aceptando, no la estás creyendo y te opones a esta palabra, no es a la palabra de Dios, hermano, tú eres un detractor también. Porque te estás oponiendo a la verdad, te estás oponiendo a la palabra del Señor, te estás oponiendo a aquello que viene de parte del Señor. Porque no lo crees, eres incrédulo. Y lo peor de eso, eres orgulloso, estás sufriendo de un mal, estás enfermo. Como futuro médico te lo voy a decir, estás enfermo. ¿Y cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu patología espiritual? Tienes el síndrome de Satanás, tienes el síndrome del diablo, eres orgulloso y soberbio. No eres humilde. No te gusta humillarte. No te gusta que te quiten la razón. Eres aquel que siempre quieres tener la razón. Eres soberbio. No te gusta que te reprendan. No te gusta que te corrijan. ¿Cuántas veces has pecado en público? Has pecado de forma colectiva. Y quieres que te reprendan en secreto. Si públicamente estás pecando y has pecado, públicamente serás reprendido y serás castigado en el nombre de Jesús, porque eso es lo que merece, según la palabra del Señor. Entonces, hermano, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús, no seamos más detractores. No seamos personas, no seamos evangélicos, no seamos creyentes que se oponen y que no creen en aquello que normalmente, que por orgullo no lo quieres aceptar. ¿Por qué? Porque no va contra aquello que tú crees. Porque te está hablando en la herida, te está dando en la llaga. Te está dando donde tú mereces. No lo quieres aceptar, no lo quieres reconocer, no lo quieres creer. Porque eres lleno de orgullo y generalmente por tus propios intereses, por falta de comprensión, porque no lo comprendes.
Para mí esta parte de comprensión te lo voy a decir así, falta de revelación. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de revelación. Mi pueblo es destruido por falta de revelación o por falta de profecía. Y eso es lo que más existe hoy. Existe un gran porcentaje de creyentes, un gran porcentaje de evangélicos que está en una situación de destrucción por falta de conocimiento, por falta de revelación, por falta de profecía, de la palabra profética. Cuando hablo de la palabra profética, estoy hablando de la palabra que viene inspirada, genuina, del Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, que es el testimonio de Cristo en la iglesia. Y cuando tú te opones, aleluya, por falta de revelación a la palabra de Cristo, eres un detractor. Cuando tú criticas aquello que tú no entiendes, eres un detractor. Porque estás buscando tu propio interés. Hermano, ya yo me deparé con pastores en lugares donde yo les dije sus verdades en el nombre de Jesús, con la palabra del Señor. Y así mismo ellos entendiendo que la palabra era correcta, que la palabra era verdadera, que la palabra era genuina de parte de Dios, ellos no la quisieron acreditar. ¿Por qué? Porque había posición en juego. Porque había un cargo en juego. Porque había un estatus, según ellos, en juego. Entonces ellos tenían sus propios intereses. Entonces hoy en día, hermano, existen creyentes que por sus propios intereses ellos no quieren aceptar o reconocer la palabra del Señor. Existen mucha gente que saben que sus líderes están errados, que están fuera del perol, fuera del orden de Dios. Pero no se atreven a decir la verdad. ¿Por qué? Porque es mi líder, tengo que honrarlo. ¿Tú prefieres honrar al hombre? ¿Tú prefieres honrar al hombre, pecar contra Dios y irte para el infierno? ¿Tú prefieres honrar al hombre, deshonrar a Dios e irte para el infierno? Lo mínimo, si no tienes el valor de hablar y confrontar a esa persona, entonces sal de allí, haz como José. Haz como José. José no se vio en aquel momento que no tenía la capacidad de confrontar, de hablar con aquella mujer, de hablarle de santidad, de hablarle de pureza. Él salió corriendo porque no había motivo. No había, tipo así, no había capacidad. Él era hombre, era joven, hormonas a millón. Y él salió corriendo, no por miedo, por honrar a Dios, por miedo a Dios, por temor a Dios, por obediencia a Dios. Él prefirió correr. A veces, hermano, iglesia, a veces mejor es salir de un lugar que no te conviene, que te va a hacer pecar o que te está haciendo pecar. Mejor es salir. Mejor es abandonar ciertos lugares, ciertas personas. Como dicen aquí en Brasil, salir fuera de esas personas, de esos grupos. Porque no te edifican. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero como hay intereses en juego, como hay posición, como hay un título, como hay una honra de hombre, las personas no confrontan a nadie, no confrontan el pecado, no confrontan la falta de santidad, no confrontan la corrupción. Y la cantidad que existe de personas detractoras, hermanas, creyentes, líderes detractores, que se han opuesto, que se oponen a la verdad y no quieren creer a la verdad, sabiendo que es la verdad. ¿Por qué? Porque hay cosas en juego, porque hay propios intereses o intereses propios en juego y hay falta de revelación, falta de comprensión. Porque cuando yo tengo revelación, cuando tengo comprensión, hermano, en el nombre de Jesús yo salgo corriendo de allí. Hermano, yo te hablo por experiencia propia. Delante del Señor te estoy hablando en el nombre de Jesús, en cuya presencia estoy en esta tarde, con todo temor y respeto para la gloria de Cristo. A mí me ha pasado así que por desobediencia, ya Dios habiendo hablado, ya Dios habiendo revelado de salir de ciertos lugares, de ciertas iglesias, y yo no salí, ¿por qué? Por querer agradar al hombre, por querer agradar a personas. Y eso me trajo consecuencias tristes, vergonzosas para mí. Porque la desobediencia te va a humillar. La desobediencia, las consecuencias de la desobediencia son terribles, hermano. Y tuvo que pasar cosas vergonzosas para yo salir y entender. Y Dios me recordó, ¿te habías acordado de lo que yo te había hablado, César? ¿Te acordaste de lo que yo te había dicho? Pero yo prefería agradar al hombre y me quedé en tal lugar. Y pasó lo que pasó. Pero le doy gloria a Dios porque pasó y aprendí.
Y porque aprendí, te enseño en el nombre de Cristo para que tú no cometas el mismo error. Si Dios te dijo, si estás viendo algo equivocado, algo errado, Dios te está diciendo que te está incomodando, que ese lugar está totalmente fuera del patrón de Dios, fuera del orden de Dios. Hermano, si no vas a confrontar, si no vas a hacer nada, entonces lo mejor es salir de allí. Sal para afuera y va para otro lugar en el nombre de Jesús. No te enfoques en tus propios intereses. Dios tiene lo mejor para ti. Dios tiene lo mejor para mí. No lo vas a entender en el momento, pero obedece al Señor, hermano. Mejor es obedecer que sacrificar. Mejor es obedecer que morir en pecado. Mejor es obedecer que morir en desobediencia. Y yo no quiero morir en desobediencia. Y espero que usted también no quiera morir en desobediencia. En el nombre de Jesús. Y si esta palabra te abre los ojos para que tú entiendas, para que tú comprendas en el nombre de Jesús, no te opongas más al Espíritu Santo. No te opongas más a la palabra de Dios. No te opongas a aquello que Dios te ha revelado y te ha mostrado. En el nombre de Cristo Jesús. Si no vas a hacer nada con eso, si no vas a confrontar a nadie, mejor salir entonces. Pero no continúes pecando, no continúes desobedeciendo al Señor. No te opongas más al Señor. Porque cuántas veces el Señor ya te ha hablado y te has opuesto a Él. Te has opuesto a la palabra. Primero, porque estás más enfocado en tus propios intereses. Y segundo, porque te falta revelación. Y la revelación viene del Espíritu Santo. Te falta comunión con el Señor. Y eso es lo que falta. Y eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Iglesia. Que mucha gente no se mete a profundidad con el Espíritu Santo. Mucha gente no se mete a profundidad con el Señor, con el Dios Todopoderoso. No se mete en lo íntimo, en lo profundo, en lo escondido con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios, Él va a comenzar a mostrar la verdad y la realidad. Él va a comenzar a arrancar muchas cosas. Él va a mandarte y a ordenarte en el Espíritu a que tú te deshagas de muchas cosas, a que tú renuncies a muchas cosas, a que tú dejes para atrás muchas cosas para seguirlo a Él en el nombre de Jesús. Porque muchas relaciones tienen que ser cortadas, que no te edifican. Muchas personas tienen que salir de ellos porque no te edifican. De cierta forma, en lo profundo, existe mucha gente que no se mete con Dios así. Porque sabe que Dios va a hablar la verdad. Sabe que Dios va a limpiar la casa y va a sacar las telas de araña, va a sacar la suciedad, va a limpiar, va a sacar la inmundicia. Aleluya, gloria a Dios. Yo le digo al Señor, haz eso conmigo, Padre. Saca la inmundicia, quita la tela de araña, donde hay religiosidad, donde hay orgullo, donde hay soberbia, donde hay arrogancia, donde hay altivez, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Arranca, entra. Donde hay tinieblas, trae luz en el nombre de Jesús. Pero yo necesito realmente de tu presencia, Padre. Y así me confronte. Y así Dios me lleve a hacer tantas cosas que parecen de loco. Yo lo voy a hacer. Porque a mí no me importa que segundos o terceros no lo entiendan. A mí me importa que Él me entienda. A mí me importa que yo lo entienda. A mí me importa porque yo estoy buscando. A mí me importa porque Él me mandó. Y si Él me mandó, yo lo voy a obedecer. Y si yo lo obedezco, Él va a recompensar en el nombre de Jesús. Pero yo te comprendo, hermano. Yo te entiendo. Hoy yo entiendo más claro con esta palabra. Que esas personas, esos evangélicos que hablan mal de aquellos que no conocen, que blasfeman de aquellos que no comprenden, son personas ignorantes, son prejuiciosas, son preconceptuosas, son difamadores, son dogmáticos, son desinformados y son detractores. Estas personas siempre, hermano, esos creyentes, esos evangélicos, siempre cargan una actitud que las acompaña. Esa actitud siempre está con ellos. Es el orgullo que está con ellos, esa actitud. Ellos cargan esa actitud que las acompaña todo el día y todas las noches, que duerme con ellos, que va al baño con ellos. Esa actitud está con ustedes, con mucha gente. Y es el hecho de que son personas arrogantes e intransigentes. Son creyentes arrogantes e intransigentes. ¡Eita Dios! Dios está hablando. Ay, no me hables así, Señor. Como me dijeron en una iglesia, en la penúltima cruzada, jornada que yo realicé aquí. Esa palabra no fue de Dios. ¿Por qué? Porque me dio en la herida, porque me confrontó. Porque me dijo la verdad. Porque no era aquello que yo quería que predicara. Lo cierto, hermano, es que esas personas que cargan ese manto diabólico, porque es diabólico, no es del Espíritu Santo.
no es de Cristo, no es del Padre Dios. Aleluya. Es diabólico. Esas personas hablan de todo aquello que no conocen. Esas personas cargan encima de ellos. Ese manto los acompaña. Esa arrogancia los acompaña. Esa intransigencia. Intransigencia, hermano. Intransigencia es aquella actitud de cuando la persona que no está dispuesta. No tiene disposición. Cuando el creyente, cuando el cristiano, cuando el evangélico no está dispuesto a ser humilde. Ay, Dios. Ay. Es cuando el evangélico no está dispuesto a ser humilde, ni se humilla para querer y buscar aprender. Cuando tú no quieres, ni tú no buscas aprender, tú eres intransigente, tú eres arrogante, tú cargas ese manto sobre tu vida, tú cargas eso en tu corazón, maculando tu vida evangélica, tu vida cristiana. Porque no quieres aprender, porque no eres humilde. Porque no estás dispuesto, no tienes en tu corazón la disposición de aprender y de querer aprender, no quieres humillarte. Porque sí, porque tú ves que aprender de otro es una humillación. Porque tú ves que aprender de mí es una humillación. Que reconocer que lo que te estoy diciendo es de parte de Dios es una humillación para ti. Entonces tú prefieres oponerte, tú prefieres hablar mal, tú prefieres criticar, tú prefieres ser un detractor, etcétera. Entonces, hermano, esas personas que son así intransigentes, esa palabra me gusta la palabra intransigente, son aquellas personas que no son relevantes, que no trascienden, no trascienden, no transiguen para otra dimensión, vamos a decirlo así, para otra atmósfera espiritual, para otro nivel de crecimiento, de madurez en Cristo. No trascienden, no transiguen para lo nuevo de Dios. Entonces el orgullo torna a la persona intransigente. Personas que no siguen, que no quieren continuar en la caminada de forma correcta. Que no trascienden, no son trascendentes. Que no son trascendentes, no son relevantes. ¿Por causa de qué? Del orgullo. Sí. De la arrogancia. Sí. De la soberbia. Sí. De la altivez. Sí. Y es por eso que muchos líderes están parados en sus ministerios. Para ellos parece que están bombando. Parece que están bien. Parece que están todo bien. Pero no están. Ellos están parados en su propio entendimiento. Y Dios tiene mucho más. Ellos no se imaginan. Por falta de revelación. No comprenden qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Y se hacen personas intransferibles. Son personas que no trascienden, que no trasiguen. Personas que no ceden, no se humillan. Y eso pasa en el matrimonio, en las parejas. Cuando el hombre no cede, porque los dos quieren tener la razón. El hombre quiere tener la razón porque él dice, como son religiosos, como son esas personas, piensa que yo soy la cabeza. Yo soy la autoridad sobre ti. Yo tengo la razón. Cállate la boca, mujer. ¿Qué es eso? No seas orgulloso. Aprende a ceder. Aprende a darle la razón a tu esposa. Y esposa, aprende a darle la razón a tu marido también. En el nombre de Jesús. Aprende. Sean humildes. Sean humildes. Unos con los otros. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces ya hablamos, hermanos, de este versículo. Hay de ellos porque han seguido pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Esa primera parte ya está ok. Amén, gloria a Dios. Ya Dios habló, ya Dios le sacó el jugo a esa parte allí. ¿Quiénes son esas personas? Se los voy a resumir ahorita. Son personas ignorantes, prejuiciosos o preconceptuosos, difamadores, dogmáticos o religiosos, fariseos. Son desinformados porque hablan sin información clara. Detractores porque son personas que se oponen por intereses propios. Y son personas intransigentes, personas orgullosas y arrogantes, que no trascienden, que no ceden,
que no son humildes para reconocer que están errados. No son humildes para reconocer muchas veces que su evangelio tiene algo de errado, que su Jesús tiene algo de errado, que ese reino que están predicando tiene algo de errado, porque no buscan la revelación, porque les falta conocimiento y están muertos, están muriendo y son personas destructoras que están con ese manto de destrucción y les gusta destruir. Entonces así, estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Parece cortico esa parte, pero le sacamos un jugo bastante suculento. La segunda parte, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Y quiénes son esas personas que se corrompen como animales racionales? Son las mismas. Sí, son las mismas de las cuales estamos hablando. Pero vamos a también a sacar el jugo, esa segunda parte, amén, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se llaman esas personas que se corrompen? Según la Biblia, según lo que está aquí en Judas. Aún más, aún en las actitudes más simples, más sencillas, dice aquí. Pero aquí en portugués, en español dice así. Y en las que por naturaleza se corrompen y se corrompen con animales irracionales. En portugués dice así. En el nombre de Jesús. Y se corrompen hasta en las actitudes más sencillas que aprenden por instinto como animales irracionales. Se corrompen en las actitudes más sencillas en español y en las que por naturaleza más sencilla conocen, se corrompen como animales irracionales. Pero ¿quiénes son esas personas ahora? Estamos hablando de la misma persona de la primera parte del versículo. Sí, pero vamos a sacarle el jugo también para que ustedes entender claramente, nítidamente, de lo que está hablando el Señor, de lo que la palabra está hablando, del contexto del Espíritu Santo y de esas personas que existen en nuestro medio, que están en tu iglesia. Cuidado para que usted no sea una de esas, en el nombre de Jesús. Amén. Aquel que piensa que está firme, vigile para que no caiga. Eso es que dice la palabra del Señor. ¿Cómo se les llama a esas personas que se corrompen aún en las actitudes más sencillas? Esa es la segunda parte de ese versículo 10. Según este contexto bíblico, moral y espiritual, a estas personas se les puede describir según o basados en la profundidad de sus comportamientos. Esto tiene que ver con comportamiento. Amén. Comportamiento. Corrompen como animales irracionales. Comportamiento. Algunos de esos comportamientos son, primero, esas personas que se corrompen en las cosas más sencillas son corruptas. Son corruptas. Primero, es la primera palabra. Corruptas. Corrompidas, corrompibles, corruptas. Que se refiere directamente, específicamente a aquellos o aquellas personas que se desvían de los principios éticos, morales y espirituales de la palabra en este caso, del reino de Cristo en este caso, aunque sea en pequeñas situaciones, aunque sea en las pequeñas situaciones. Ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí. Pequeño soborno o en un pequeño soborno el corrupto es corrupto en cualquier escala. Pero es que es aquí nada más, no tiene nada que ver. Es una mentirita blanca. Es una mentirita para ayudarlo. Jesús no me ayudó a mí con mentiras. Jesús no te ayuda a ti con mentiras. Jesús no te salvó con mentiras. Jesús no murió de mentira, Él murió de verdad, resucitó de verdad. Gloria a Dios, y Él vendrá de verdad. La palabra es la verdad, no es mentira. Y tampoco es media verdad. Es la verdad absoluta. Es la verdad que salva. En ella nos parece que tenemos la vida eterna. Esa es la verdad. Es la palabra de Dios. Pero aquel que se corrompe en las cosas más sencillas o por naturaleza son personas corruptas. En las grandes cosas y en las pequeñas cosas también. Yo aprendí en Jucum, cuando yo iba para las prácticas y en el baño de las casas que nos aceptaban o que nos recepcionaban, que nos recibían, en el tiempo que íbamos a pasar en la parte práctica, vamos a decir así, cuando yo iba a tomar baño, bañarme, cada quien tiene que tener su jabón de olor para bañarse. Cada quien tiene que tener su jabón para bañarse.
A veces tú tienes tu jabón, pero tú te ves tentado en las pequeñas cosas de usar el jabón de los dueños de la casa. Y ellos te dijeron, no puedes usar, estás en tu casa. Estás en tu casa. Pero nos enseñaron así. Tú tienes tu jabón para bañarte. ¿Por qué tú vas a usar ese? Nadie te está viendo. Tu líder no te está viendo. Tu pastor no te está viendo. Pero Dios te está viendo. En las pequeñas cosas, parecen cosas sencillas. Pero hay gente que son así, mis hermanos. Iglesia, hay gente que peca en las cosas más sencillas. Y ellos le dicen, como dicen aquí en Brasil, no tiene nada a ver. No tiene nada que ver. No es nada. No es nada. Si mentiste, entre comillas, para supuestamente ayudar a alguien, tú mentiste. No ayudaste a nadie. Pecaste. Te apartaste de Dios. Porque dice Isaías que nuestros pecados hacen separación entre Dios y nosotros. Rema, es revelación. Dios está trayendo rema, entendimiento, para que tú entiendas y comprendas de lo que Dios está hablando. Personas que se corrompen en las pequeñas cosas que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Son como animales. No tienen raciocinio. Hay gente que actúa, que habla, que piensa sin raciocinio, sin usar la razón. Hermanos, la adoración, la alabanza es racional. Y la Biblia me enseña a presentar nuestros cuerpos todos los días en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, racionalmente. O sea, usamos la razón. No somos poseídos, no perdemos el entendimiento, no perdemos la razón. No somos locos, no somos medios. Somos llenos del Espíritu Santo. Somos poseídos por el Espíritu Santo de Dios. Pero no perdemos el entendimiento, no perdemos la razón. Tú estás consciente de todo. Gloria a Dios. Y ahí es que entra, hermano, ese grupo que yo les llamo los grupos, lo que la Biblia dice, la verdad, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dijo el propio Señor Jesucristo. Por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué es la iniquidad, iglesia? ¿Qué es la iniquidad, mi hermano? Si no sabías, te lo voy a decir. Iniquidad es pecado consciente, es pecar conscientemente. Es cuando tú estás haciendo algo errado, es cuando tú sabes que estás pecando, es cuando tú sabes que estás hablando mal de tu hermano y sabes que eso es malo, sabes que eso es pecado, sabes que estás pecando contra Dios, sabes que estás desagradando al Espíritu Santo y continúas pecando, continúas hablando mal, continúas chismoseando, continúas ahí manchando, ensuciando la reputación y el testimonio de tu hermano, sabiendo tú que eso es errado. Eso es iniquidad. Y para César, en Cristo Jesús, yo entiendo que ese es uno de los peores pecados, porque tú estás consciente que estás pecando, tú sabes que estás haciendo mal, tú sabes que estás errado, tú sabes, pero continúas y no te arrepientes. Hasta en las pequeñas cosas. Entonces te tornas irracional, estás actuando como irracional, eres un corrupto. Esas personas son corruptas de corazón. Ay, mi Cristo, Dios es maravilloso, hermano. Corrupto. Segunda palabra, esas personas que se corrompen en las cosas mínimas, en las cosas más sencillas, son venales. ¿Qué son personas venales? Venales son personas que se dejan corromper fácilmente. Ay. Venales son las personas que se dejan corromper fácilmente, especialmente por dinero, cambiando, disculpe, especialmente por dinero, por un dinerito o por un favor. Y ejemplos, yo puse aquí, hay muchos. Ejemplos hay muchos. En el contexto evangélico, estoy hablando del contexto cristiano evangélico, creyente, para mí, para ti, en el nombre de Jesús. Existen esas personas que se corrompen, esos evangélicos que se corrompen como animales irracionales, que son creyentes venales. Esa palabra está en español, venales. Personas que se dejan corromper fácilmente, especialmente por dinero. Ya dijimos que son corruptos. Que se venden, personas que venden el ministerio. Que se dejan comprar ministerialmente por dinero, por una ofrenda.
por una primicia, por un puesto, por un título. Ay, papá. Por honras de hombres, por reconocimiento de hombres. Son esas personas, los venales. Personas que se dejan corromper fácilmente. Son muy fáciles, son faltos de carácter, faltos de integridad. Personas que se dejan corromper fácilmente, especialmente por dinero o por un favor. ¿Tú conoces a alguien así, mi hermano? Iglesia, ¿conoces a alguien así? Que ha perdido la integridad por algo, por dinero, por una ofrenda, o por un favor, por una profesión, por un título, por una posición allá en el púlpito, por una silla en el púlpito. ¿Conoces a alguien así? Yo conozco, y hay muchos ejemplos. Y aquí ni siquiera vale la pena mencionar o decir nombres. C. Débiles de carácter. Son corruptos, son venales y son débiles de carácter. ¿Y qué es débil de carácter? Son aquellos creyentes, aquellos evangélicos que ceden a la tentación o a la presión sin siquiera luchar. Son débiles, son débiles. Son muy débiles. Personas que ceden a la tentación, que caen en la tentación rápidamente y no luchan, no guerrean, no resisten al diablo, no resisten la tentación, no resisten la presión. Personas que no aguantan presión y rápidamente se van para la carne, rápidamente se van a pecar, rápidamente se desenganchan de la cruz. Dios guarde mi corazón, porque yo soy una persona, hablando médicamente, soy sanguínea. Y el sanguíneo tiende a ser colérico, y el colérico comienza a actuar irracional. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé espíritu de cordura, dominio propio. Amén, en el nombre de Jesús. Entonces, usted conoce personas así, mi hermano, débiles de carácter. Son aquellas personas que caen en la tentación y en la presión sin luchar. Sin luchar. Rapidito caen mansito en la tentación, caen mansito, no luchan, no guerrean, no oran, no claman, no invocan al Señor, no salen corriendo del pecado si no tienen fuerza. Caen rapidito, caen mansito a los pies de Jezabel, caen mansito a los pies de Mamón, caen mansito al pecado, caen mansito postrados al diablo. Son débiles de carácter. Y yo conozco muchos líderes que son débiles de carácter. Yo no se los voy a decir, porque yo tengo ética. Tengo carácter también de Dios. Pero de que existen. Y conozco muchos. Pastores, evangelistas, líderes, presbíteros, diáconos, mujeres, hombres, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que dicen que aman a Dios. Que dicen que invocan al Señor. Pero son débiles de carácter. Personas que dicen, mañana será diferente. Pero después están en la mínima prueba, caen. En la mínima prueba caen en la tentación. En el mínimo proceso ya son destruidos porque no luchan, no guerrean. No saben el Dios que tienen. Se olvidan del Dios que tienen. Y la Biblia dice así, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pero esas personas son débiles de carácter que no saben usar esas armas, ni saben usarlas. Y nunca tomaron pose de ellas, porque se dejan vencer, caen y ceden a la tentación. Un ejemplo que voy a dar aquí, sin mencionar nombre. Ejemplo, justificar el error de los otros. Hay personas que justifican el error de los otros, incluyendo las faltas graves, y lo ven como algo insignificante. Yo conozco personas que justifican el error de su pastor. Y yo veo pastores que justifican el error de sus creyentes, de los miembros, no son de ellos, de la gente que ellos están pastoreando. Yo conozco mucha gente que justifica el pecado, que justifican el error, que justifican la falla. Son faltos de carácter. Y lo ven como si no tiene nada que ver. Y lo ven como algo insignificante.
Pero Dios está viendo todo eso. Dios va a hacer justicia de todo eso. En el nombre de Jesús. De esas faltas de carácter. Son débiles, son cobardes. Son personas cobardes. Son creyentes evangélicos cobardes. Son corruptos, son venales, son débiles de carácter y son, aleluya, son amorales. No es la palabra inmorales, son amorales. O sea que no tienen moral. Amorales. ¿Eh? ¿Qué son amorales? ¿Qué son esos evangélicos amorales, esos creyentes amorales? Amorales. Individuos que actúan sin considerar los principios éticos, ignorando las implicaciones o las consecuencias de sus actos. Son personas, son cristianos que actúan sin considerar los principios éticos, o no consideran la moral, no consideran los principios o los valores cristianos, ignoran los valores cristianos, ignoran también las consecuencias en no actuar, en no vivir según la palabra del Señor. Ejemplo, hermano, aceptar beneficios en cambio de mentir. Aceptar beneficios en cambio de mentir. Ya dijimos que su primera característica es que son corruptos. Y como son corruptos, no tienen moral. Porque quien es corrupto no tiene moral, no tiene ética. Es un cobarde, es un débil de carácter. Es una persona que va a aceptar cualquier beneficio en cambio de mentir, de hablar mentira. Ahora voy a hablar en el contexto de nosotros que predicamos la palabra. Hay mucha gente, muchos predicadores, muchos pastores, muchos profetas, falsos profetas, que están predicando, que están aceptando beneficios en cambio de predicar una palabra media verdad. Y media verdad es mentira. Cuando tú predicas una palabra por la mitad o media verdad, estás mintiendo. Estás mintiendo, porque estás predicando por una ofrenda, porque tú sabes que después que prediques te van a dar una buena bendición. Porque te van a dar algo. Entonces tú prefieres hablar mentira, tú prefieres predicar mentira, tú prefieres profetizar la mentira, que Dios no te dijo, que Dios no te inspiró, que el Espíritu Santo no fue el que la trajo. Y existe mucho de eso hoy en día, hermanos. Por las redes sociales más aún. Por las redes sociales más aún. Pero en la iglesia también existe. En las congregaciones también existen. No se dejen engañar. Porque Cristo Jesús ya había dicho que se levantará un falso profeta. Y esos falsos profetas son amorales. Cuando digo falsos profetas, estoy aquí incluyendo pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, diáconos, presbíteros, mujeres o hombres, líder de célula, quien sea. Porque es el contexto cristiano. Son las personas que actúan o que quieren vivir el evangelio sin considerar los principios éticos o morales espirituales de la palabra y no miden las consecuencias, ignoran las consecuencias, ignoran sus implicaciones, porque ellos están esperando aceptar un beneficio en cambio de mentir, en cambio de predicar mentiras. Hermano, iglesia, hermano, en el nombre de Jesús, presta mucha atención a esto. Conozco personas, hombres y mujeres, conocí así de cerquita, de verla cara a cara, como estoy viendo ese celular aquí. Hermanos que no tienen vergüenza en la cara, no tienen a Cristo en su corazón, hermano, no tienen temor de Dios en sus vidas, de inventar profecías, profetadas, inventar visiones de la nada, inventar palabras proféticas como que fuera Dios, hermano, y no es Dios. Así de la nada y comienzan a inventar cosas. Yo me quedo riéndome, yo me río, hermano, delante del Señor. Yo me río. Así como Elías se reía de los falsos profetas de Baal y de Jezabel. Yo me río también, yo me digo, Dios mío, esa persona no tiene vergüenza, ese pastor no tiene vergüenza, esa mujer que dice que es pastor no tiene vergüenza, Dios mío, qué vergüenza, Señor. Pobrecita la gente que anda acreditando y creyendo en esa gente. Esa gente se está dejando engañar, ¿vale? Son esa gente que matan a la iglesia, son gente que está matando a la iglesia, que está destruyendo el evangelio. Y existen esas personas amorales que no tienen carácter, no tienen moral. No tienen moral, hermanos.
No tienen autoridad, no tienen esa autoridad dada por Dios. Ellos están en un lugar, están en un puesto, están en una posición de autoridad, pero no tienen la autoridad de Dios. No cargan esa autoridad, no la tienen. Aunque digan que la tienen, pero no la tienen, no tienen autoridad porque Dios los ha reprobado como autoridad de Él. Son personas amorales. Son personas que están ignorando las consecuencias del pecado porque están esperando un beneficio. Están esperando un cargo, están esperando un título, están esperando una felicitación, están esperando honras de hombre. Están esperando reconocimiento de hombre. Yo no busco eso, mi hermano. Yo no busco eso. Tanto así que todas las predicaciones que yo he estado ministrando en estos días, en las live, si tiene 2, 3 personas es mucho, 5 es mucho. ¿Por qué, hermano? Porque el mensaje la gente no lo quiere escuchar, la verdad no la gente lo quiere escuchar. La gente prefiere escuchar profetadas o profecías, revelaciones, prosperidad, nuevo tiempo de bendición sin consecuencias. La gente no quiere escuchar de arrepentimiento. La gente no quiere escuchar hoy en día arrepiéntete de tu pecado, de tu adulterio, de la mentira, de tu corrupción. La gente no quiere escuchar que su ministerio está en pecado por causa del chisme, por causa de la arrogancia, por causa del orgullo, está en pecado. La persona no quiere escuchar eso, porque no les conviene, porque está dándole en la llaga, está confrontando la herida. Otra característica de esas personas que se corrompen fácilmente, como animales irracionales, son oportunistas. ¿Conoce a alguien así? Oportunista. ¿Conoce un líder así? Personas que no pierden tiempo en aprovechar una oportunidad. Son pilas, son expertos. Son sagaces, son oportunistas, personas que sacrifican los valores. Hoy aquí, entienda y aprenda en el nombre de Cristo Jesús lo que significa ser un cristiano o una persona oportunista, porque estoy hablando en el contexto cristiano. Un cristiano, un evangélico oportunista, es una persona que sacrifica los valores para obtener ventaja, sin importarse o sin importarle si eso implica corromperse. No me importa si voy a pecar. No me importa si pierdo mi dignidad o mis valores, mi ética, mi moral, mi carácter. No me importa. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque es mía. Me la están dando. ¿Qué yo puedo entender hoy en día, hermano? Hablando en el contexto de la iglesia local. Conozco y he visto mucha gente que están en lugares que no es para estar. Nada más que están es por la oportunidad. Para agradar a un hombre, a un líder. Y el líder no les dice nada. Porque ¿qué es lo que dicen? Aprovecha la oportunidad. Esa oportunidad es única. Pero hermano, si esa oportunidad no fue de Dios, si no es el ministerio de Él, si no es el llamado de Él, ¿qué va a hacer allí? Yo conozco personas que están en un ministerio errado. Hay gente que está en los ministerios equivocados. Hay gente que está en los ministerios equivocados. Conozco profetas que están queriendo ser pastores. Y conozco pastores que quieren ser profetas. Conozco evangelistas que ya quieren ser apóstoles. Son evangelistas, no son apóstoles. Conozco apóstoles que quieren solamente ser maestros. Pero nadie quiere ser hijo de Dios. Todos quieren un título, todos quieren un reconocimiento, todos quieren sentirse importantes. Todos quieren aprovechar las oportunidades. Todos quieren ganar ventaja. Todos quieren. Pero nadie quiere humillarse. Nadie quiere perder. Infelizmente, tristemente, hoy nadie quiere perder. La iglesia no quiere perder, el evangélico no quiere perder hoy. Todo quiere ganar, siempre quiere ventaja, siempre quiere estar adelante. Siempre quiere estar adelante. No quiere perder una. Si no gana, empata, como dice mi abuela. Si no gana, empata. Porque le falta humildad, son orgullosos. Son débiles de carácter, son venales, son corruptos, son amorales, son oportunistas y son deshonestos. Y deshonesto es un término más general para todos, para quien carece de integridad. Esa es una persona deshonesta, es un evangélico deshonesto, persona que carece de integridad.
en su comportamiento, en su testimonio, en su carácter, carece de integridad. Ejemplo, incluyendo las cosas pequeñas, la deshonestidad es evidente. Son personas deshonestas y su deshonestidad es evidente, es visible delante de todos. Son personas que no son confiables. Yo no confío, no ando con ese tipo de personas. No ando con ese tipo de evangélicos. Es mi hermano en Cristo, que Dios lo bendiga, que Dios pueda transformarlo si Él quiere y si Él busca la transformación. Pero yo no voy a andar con Él porque no me edifica. Porque si yo voy a decir la verdad a Él, si lo voy a confrontar, Él no me va a escuchar. Él va a querer ganar ventaja de mí. Él se va a alterar. Él va a querer tener la razón. Entonces yo voy a entrar en una discusión. Y el evangelio no es para discusión, no es para contender. Entonces prefiero salir fuera, alejarme de esa persona en el nombre de Jesús, porque no quiero andar con personas deshonestas, no quiero andar con cristianos deshonestos, no quiero andar con cristianos inmorales o amorales, débiles de carácter, no quiero andar. Claro, yo sé que aunque no quiera, Dios va a permitir que anden personas de mi lado para tratarme a mí, para tratar mi corazón, para tratar mi carácter, para tratar mi evangelio, para tratar mi fe, para tratar cuánto yo soy hijo de Dios realmente. Pero en cuanto a mí cabe, yo salgo fuera. Yo me aparto de ese tipo de personas. Sea quien sea el cristiano que sea. Si no me conviene, si no me edifica, si no me añade, si no está sumando nada a mi vida, yo salgo fuera de ello. Me aparto de esas personas. Porque son personas que no son íntegras, son deshonestas. En el nombre de Jesús yo salgo, hermano. Entonces, mis hermanos, ese versículo es fuerte. Hablamos solamente del versículo 10 y mire el jugo que sacamos. El versículo 10 de Judas capítulo 1. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen. Hablamos de lo que significa. Y en la segunda parte, en la parte B, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ya acabamos de hablar de eso. Espero que el Señor me permita continuar hablando del versículo 11. Porque ya hemos pasado del tiempo. El versículo 11 dice así, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Ay de ellos. La palabra ay en el hebreo antiguo no existe. La palabra ay no existe en el hebreo. La palabra ay, cuando Jesús dice, ay de ustedes fariseos hipócritas. Ay de ustedes fariseos, saduceos hipócritas. Cuando Jesús dice ay en hebreo, él no está diciendo ay. La palabra que está en el lugar de ay es una palabra de maldición. Que podría ser malditos, vamos a decirlo así si fuera traduciendo, quitando la palabra ay, porque la palabra ay en el hebreo no existe. Existe una palabra de maldición. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, esas personas, y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Malditos esas personas porque han seguido el camino de Caín. O sea, vamos a decir, anátemas son esas personas porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el lucro y en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré o en la rebelión de Coré. Entonces, mi hermano, el tema de esta administración que yo le puse hoy fue eso. Caín y Balaán, ejemplos de codicia y de la ira que llevan a la desobediencia y a la destrucción del pueblo de Dios, que es la iglesia. Ahora vamos a entrar en materia. Gloria a Dios, hermano. Camino de Caín. Aquí dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Y qué es ese camino de Caín, mi hermano? Yo hice la tarea de casa, yo hice mi tarea, yo estudié la palabra, yo examiné, yo saqué el jugo, yo exprimí el versículo para aprender, para entender y para enseñar bien en el nombre de Jesús. Hay de ellos, anátemas esas personas, o malditos esas personas, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro y en el error de Balaán. Vamos a comenzar por el camino de Caín. ¿Y qué es ese camino de Caín? Que mucha gente habla del camino de Caín, pero no entiende lo que es el camino de Caín. Nosotros entendemos que Caín fue el hijo mayor de Adán, el primer hijo de Adán y Eva, que tuvo envidia y celos de Abel, de su hermano menor, porque tuvo envidia del sacrificio, porque Dios se agradó del sacrificio de Abel. Y entonces, por envidia, por celo, y lleno de ira y de rabia,
de contienda en su corazón, falta de integridad, el hombre llamó a su hermano aparte y lo mató. Asesinó a su hermano Abel, derramó sangre sobre la tierra. Fue el primer derramamiento de sangre que hubo en la tierra. Fue la primicia del derramamiento de sangre sobre la tierra, fue la sangre de Abel, que hasta hoy clama por justicia. Entonces el camino de Caín, hermanos, ¿quién era Caín? La Biblia habla poco sobre Caín, pero nosotros entendemos que en varios pasajes habla de Caín. Yo no voy a mencionar todos los pasajes, yo me voy a vaciar solamente en esto y mencionando aquellos que ya están en la mente según la palabra del Señor, como ya lo estoy hablando, que Caín fue el hijo de Adán, que está en Génesis. Amén. Entonces, generalmente, hermanos, cuando se habla de Caín, hace alusión a un camino de sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque Dios lo maldijo. Dios liberó una palabra de maldición sobre Caín. Ustedes saben, ¿verdad? Dios liberó una palabra de maldición sobre Caín. Y sobre aquel que matara a Caín, también recibió una maldición. Entonces, esa maldición está basada solamente en sufrimiento. Sufrimiento, rebeldía, separación de la sociedad, porque él fue separado. Él se separó de la familia y se fue a vivir errante por la vida. Y se separó también de lo divino, en este caso de Dios. Y se metió o comenzó a vivir su vida independiente de familia, independiente de Dios, independiente de lo divino, independiente de la moral, independiente de aquello que estaba correcto delante del Señor. Y eso se transformó en el camino de Caín, un camino de rebeldía. Un camino totalmente contrario al Señor, a lo del Señor, a la palabra de Dios, a lo divino, pues. En aquel tiempo era a lo divino porque no había Biblia, no había palabra de Dios, había Dios. Entonces, el camino de Caín es aquello que se opone, es toda rebeldía, toda aquella separación, toda aquella vida rebelde o rebeliónica contra lo divino, contra la familia de Dios y contra la familia, contra la sociedad. Una persona que es prácticamente un anátema porque es una persona que fue maldecida por el propio Dios. Es una persona que camina debajo de maldición. ¿Puede arrepentirse? Puede y debe arrepentirse en el nombre de Cristo para que salga de ese camino. Recordemos que Cristo Jesús en la cruz, cuando derramó su sangre, Él transformó la maldición en bendición. Gloria a Dios. Amén. Pero hay gente que está caminando está viviendo esa vida, en ese camino, el camino de Caín. El camino de Caín, un camino de sufrimiento, un camino de sufrimiento, de rebeldía o rebelión, separación de la sociedad y de la familia de Dios y separación de lo divino. Es un camino de condenación, hermano. Es un camino que mucha gente, usted ve mucha gente, muchos cristianos que viven en ese camino pecando, en rebeldía. Son los mismos que estamos hablando, son los mismos del versículo 10. Pero estamos hablando del camino de Caín, para que entendamos. Son las mismas personas, son los mismos que blasfeman contra las cosas que no conocen, son aquellos que se corrompen en las cosas más sencillas como animales irracionales, pero son las personas que caminan en el camino de Caín. Son los creyentes y personas que andan en ese camino de rebeldía, de sufrimiento, de separación. Gente que dice así, ay, si yo estoy sufriendo porque Dios lo quiso. No, yo no quiero achacarle todo sufrimiento que yo tenga a Dios. Porque mucho sufrimiento que ustedes están viviendo es por tu pecado, es por tu rebeldía, es por tu rebelión, es por tu iniquidad. Es porque te separaste de Dios, es porque estás descarriado, es porque estás desviado del Señor. Y es por eso que estás sufriendo. Y es porque mereces. Por rebelde, por rebelde. Y mucha gente, porque andan en rebeldía, no aceptan la reprensión, no aceptan la corrección. Entonces, ¿qué prefieren? Andar solito. Prefieren andar solo, apartarse de la familia, apartarse de la iglesia, se apartan de Dios y se van para el mundo, para lo más sucio, porque no les gusta ser confrontados, porque son rebeldes. Entonces, ¿qué les queda? ¿Cuál es el camino de Caín? Sufrimiento, palo, pela, cuero de Dios, sufrimiento por el pecado, por la rebeldía.
por falta de humildad, por la envidia, por el celo, por la ira en su corazón, por la ira en su corazón. Eso es lo más feo que yo he visto. Personas que tienen envidia y celo de otro hombre de Dios, que también es pecador. Y entonces, hermano, el camino de Caín es triste. Para mí, hermano, para César Augusto Machado Figuera, como hijo de Dios, primeramente, hermano, es un camino triste, es un camino de tristeza. Solamente un camino, al yo entender que el camino de Caín es un camino de sufrimiento por causa del pecado, de rebeldía, es triste. Porque mucha gente dice, ay, fue por causa de Dios. Tú sabes por qué estás sufriendo. Mucha gente sabe por qué está sufriendo. Es por tu pecado. Es porque adulteró. Es porque fornicó. Es porque no se arrepintió. Es porque lo que plantó en el pasado está viviendo el tiempo de cosecha. No creas que porque Cristo te perdonó. No creas que porque tú eres evangélico hoy, tú no vas a sufrir más las consecuencias de tu pecado que cometiste allá atrás. De tus adulterios, de tus fornicaciones, de tus mentiras, de tu orgullo, de tus chismes, de tus asesinos, de tus violaciones, de tus crímenes. No creas que porque ahora eres evangélico, no vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Esa ley no se para, no se detiene, hermano. Pero mi recomendación en el nombre de Jesús, sé humilde y arrepiéntete. Conviértete de verdad en el nombre de Cristo Jesús y sal del camino de Caín, sal de la rebeldía, sal de la rebelión, sal del orgullo, de la arrogancia, de la ira. Sal y busca la humildad, arrepiéntete, acepta la reprensión, acepta la corrección, acéptala en el nombre de Cristo. Sé humilde para que crezcas, para que crezcas, para que seas conocido en el cielo. Dios no quiere que tú seas conocido aquí en la tierra. Dios quiere que tú seas conocido en el cielo. Más aún. Amén. Quien te hace conocer aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios. Pero Dios quiere que tú seas conocido en el cielo. Por tus actitudes aquí, en el corazón. Entonces el camino de Caín, mi hermano, es un camino de culpa. Imagínese a Caín cuando Dios le dijo, cuando el propio Dios liberó esa palabra de maldición sobre Caín. Fue confrontado por el propio Dios, fue confrontado por el divino, fue confrontado por lo divino, por la palabra que sale de la boca de Dios. Imagínese el corazón de Caín, hermano. Culpa, apartamiento, aislamiento. Él se aisló. Aislamiento, no es isolamiento, aislamiento, culpa, rebeldía, rebelión, orgullo, ira, rabia, culpa, soledad en su corazón, soledad. Falta de arrepentimiento, falta de humildad, rebeldía, rebelión, inmoralidad. ¿Por qué? Porque Caín no conocía el pecado, pero después que él mató, más aún, ya el pecado estaba en su corazón. Caín fundó ciudades que fueron contra del Señor. Ciudades de pecado. Ciudades de rebeldía. Él comenzó a se autodescubrir. Comenzó a ser independiente. Lo que pasó con Caín, hermano, el camino de Caín es un camino de independencia. El camino de Caín es un camino de independencia. Es un camino que está totalmente lejos. Es contrario al reino de Dios. Porque quien está en el reino es dependiente de Dios, es dependiente del Rey de Reyes, es dependiente del gobierno. Él entiende y se identifica con el reino. Amén. En el nombre de Jesús. El camino de Caín es un camino de independencia. Sin Dios, sin papá, sin moral, sin principios, sin integridad. Hermano, en el nombre de Jesús, no viva por ese camino, salga de ese camino. En el nombre de Cristo. Abandona la culpa, arrepiéntete, busca al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Cristo te ama. Él te ama más que yo, Él te ama más que nadie. Él sabe amar de verdad. Aunque tú seas infiel, Él permanece fiel para siempre, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Quien comenzó la buena obra en tu vida va a perfeccionarla hasta que Él venga. Amén. En el nombre de Jesús. El camino de Caín, hermano, es una falsa espiritualidad. Es un camino de falsa espiritualidad. Falsa vida espiritual,
falsa santidad. Es un camino oscuro. Es un camino de adivinación. Falsas profecías, falsas revelaciones, falsas visiones. Es el camino de Caín. Es un camino oscuro, hermano. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Dios, de la iglesia. Que Dios tenga misericordia del Señor, de la iglesia. De esa generación de Caín, de esa gente, de esos corruptos, de esos mentirosos, blasfemadores, corrompidos. Dios tenga misericordia. Ay de ellos. Ay de ellos. Pobre de ellos. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam ahora? Vamos rápido porque estamos terminando. El error de Balaam. Aquí más rápido, hermano. ¿Cuáles son los errores de Balaam? Que ustedes los conocen según la Biblia. Codicia y amor al dinero. Jesús dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es malo. El dinero es bendición para quien lo tenga. Y quien lo tenga, pídale dirección al Espíritu Santo para que te enseñe, para que te guíe cómo usar el dinero. Porque el dinero es bendición. El dinero es una bendición, un beneficio. Amén. Pero la Biblia dice así, el Señor Jesús dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y uno de los errores de Balaam es esto. Las características de esos errores balaánicos son la codicia. ¿Qué es la codicia? Es el amor al dinero. El amor excesivo al dinero. La idolatría al dinero. La dependencia del dinero. La felicidad que depende del dinero. La tranquilidad que depende del dinero. La paz que depende del dinero. Eso no puede ser así, hermano. ¿Qué Dios es ese? Está reprendido en el nombre de Cristo Jesús. No caiga en ese error. Arrepiéntase en el nombre de Cristo Jesús. Codicia, amor al dinero, desobediencia sutil. Desobediencia que parece que no es desobediencia, pero es desobediencia. Balaam vivió así. Parecía que estaba profetizando al Señor. Mi hermano, Balaam fue profeta de Dios. Él era un profeta de Dios. Él era un profeta del Señor, del Eterno. Pero él se corrompió. Él vivió todas estas características que estamos hablando. Él vivió todas las características del versículo 10. Él se corrompió, se vendió, perdió la moral, perdió la ética, fue falto de carácter, fue un venal, fue un sinvergüenza. Y por dinero comenzó a profetizar, a liberar palabra, usando el nombre de Dios. Como mucha gente hoy está usando el nombre de Jesús, profetizando, predicando, por amor al dinero. Desobediencia sutil. Parece que no se ve, pero Dios está viendo. Y si usted tiene el discernimiento del Espíritu Santo, usted también va a detectarlo. Profanación. ¿Qué es la profanación, hermano? Es la mezcla entre lo santo y lo sagrado. Es eso que es profanar. Mezclar lo santo con lo profano. Mezclar el mundo con lo divino, con lo santo. Aquí, hermano, usted que es cuadrado y religioso. Profano es mezclar lo santo con lo sagrado, disculpe. Profanación es mezclar lo santo con lo sagrado o lo profano con lo mundano. Aquí no estoy hablando de nada aquí no estoy hablando de la dignidad de una persona, de cómo se viste, cómo se peina, cómo tiene el cabello, no. Aquí estoy hablando de mezclar lo santo de Dios, lo divino de Dios con lo profano del diablo o del mundo. Y hay mucha gente que está mezclando palabras de Dios con palabras del diablo, palabras del Espíritu Santo con palabras de su propio espíritu humano, palabras del Espíritu Santo con palabras del demonio, con palabras del mundo, mezclando palabras de Dios de la Biblia con conceptos ideológicos y filosóficos del mundo. Usando la palabra de Dios como un coach. No somos coach, no somos personas que somos motivadoras, somos personas que somos líderes, hijos de Dios, llamados para predicar la palabra del Señor. Amén. Y tenemos que guardar nuestro corazón, vigilar en el nombre de Jesús, para no mezclar lo santo con lo profano, lo sagrado de Dios con lo mundano, en el nombre de Jesús. Y vuelvo y le repito, aquí no estoy hablando de la dignidad de las personas. ¿Qué es la dignidad de la persona? Una cosa que yo aprendí en Jucún, en la escuela de misiones, es no meterme con la dignidad de las personas. Porque no sea de mi misma denominación, yo no puedo decir que él está en pecado, que él está endemoniado, que tiene a Satanás, que es del mundo, que pertenece al infierno. No.
porque estaría siendo un prejuicioso. Amén. Es aquello que la gente pega, las ideas, los conceptos del mundo, trayéndolos para dentro de la iglesia. Los dogmas de hombres, la gente que transforma dogmas de hombres como si fueran dogmas del Espíritu Santo. Eso es mezclar lo santo con lo profano. Eso es mezclar lo santo con lo sagrado de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque conozco mucha gente, yo conocí un pastor, un viejito que una vez me llamó que yo caí de la gracia, o que yo era un pecador, una cosa así, me llamó inmundo, fue inmundo. Porque no entiende, porque son de esas personas religiosas que hablan sin saber. Me criticó el cabello largo, me dijo que yo no era de Dios, me dijo un poco de cosas. Yo le debatí el momento con la palabra, le dije tal, le expliqué por qué, pero después yo me recordé, el Espíritu Santo me tocó, ¡fum! No debatas con el necio, no debatas con el religioso, no debatas con las personas que blasfeman de las cosas que no conocen. Él dijo, él se llenaba de orgullo en decir, yo fui enseñado así y así yo predico y enseño. Mi pastor así, porque yo antes tenía una pistola así, no sé qué tal. Hermano, religiosidad, dogmas de hombres, mezclando lo santo con lo profano y aún diciendo que fue el Espíritu Santo de Dios, aún diciendo que fue Cristo, aún vaciándolo en la Biblia. ¿Qué locura es esa? Mucha gente loca hoy, muchos cristianos locos hoy, muchos evangélicos locos, mezclando lo santo con lo profano. Y la palabra de Dios es una sola. Es una sola. Ni se le acrecenta ni se le añade. Ni se le quita ni se le añade, disculpe. Para no caer en maldición. Rebelión contra Dios. Ese es el error de Balaán. Balaán se rebeló contra Dios. Él tenía en su corazón la rebeldía contra Dios. Mismo que él decía y profetizaba por profecías de parte de Dios. Pero ya había rebelión en su corazón. Entonces, un ejemplo de peligro y egoísmo. O sea, Balaán él es un ejemplo de peligro y un ejemplo de egoísmo. Él fue egoísta porque él pensó en su propio beneficio y él hizo caer al pueblo de Dios, él hizo pecar al pueblo, él hizo prostituirse al pueblo de Dios, él hizo pecar, adulterar a los hombres, los hijos de Dios. Con enseñanzas falsas, con enseñanzas como que fueran de Dios, él hizo pecar al pueblo de Dios. Ese fue los errores de Balaán. Y hay mucha gente que hace pecar al pueblo de Dios, haciéndolos vivir y practicar cosas solamente porque ellos quieren, porque son los líderes, porque son los manda, porque son los carrascos, porque son los pastores, los cabezas, y tienen que ser respetados, tienen que ser honrados, porque si no van para el infierno, si no están en desobediencia. A mí me da pena esa gente, me da tristeza, me da vergüenza cuando yo escucho a una persona hablando así, con esas actitudes. De verdad, me da vergüenza. Y yo doy gloria al Señor por estos 29 años en Cristo. Gloria a Dios, porque he aprendido, hermano. He pasado por tanta cosa. Y gracias a la búsqueda que Dios me ha permitido tener con el Espíritu Santo, a mi intimidad, a mi relación con Dios, que solamente Padre, Hijo y Espíritu Santo y yo sé. Porque ni aún mi esposa sabe a profundidad la vida que yo tengo con el Señor, o que he tenido y los momentos que busco. Pero eso es una cosa que me importa a mí, que lo busco yo, es mío personal. Y si usted está buscando, gloria a Dios, continúa buscando. Pero como dice la palabra de Dios, nosotros vamos a ser conocidos. Yo voy a ser conocido, usted va a ser conocido por tu carácter, por tu integridad, por tus actitudes. Y recordemos, hermano, recuérdate, iglesia, que tenemos una multitud de testigos. Una multitud de testigos. En los cielos tenemos una multitud de testigos. En las dimensiones espirituales existe una millonada de demonios que están todos los días ahí observando para condenarte. Aquí en la tierra existen personas que me están observando, hablando de mí ahora, por las redes sociales, por el Facebook, por el Instagram, por el Kawaii, no sé, por el WhatsApp, personalmente, así que me conoce. Entonces yo tengo y tenemos una gran responsabilidad delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de buscar, hermano, acertar el algo, acertar el blanco,
Tenemos la responsabilidad de ser santo, porque Dios es santo. Tenemos la responsabilidad de ser perfecto, porque Dios es perfecto. Y ser perfecto, hermano, no es que tú nunca vas a pecar. No es que tú nunca te vas a errar, nunca te vas a equivocar. Claro que sí. Pero es eso que nos hace perfectos. Que cuando yo peco me arrepiento, me convierto. Cuando yo peco pido perdón. Cuando yo hago las cosas malas, reconozco que me equivoqué. Esa es la perfección que Dios nos está buscando, nos está mandando a buscar. Esa es la perfección que tú tienes que buscar. Esa es la perfección que el Padre nos manda. Sé pues perfecto porque Dios es perfecto. Sé pues santo porque tu Dios es santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y si Dios lo manda es porque es posible. Pero cuando tú te comportas con actitudes, con falta de integridad, con falta de carácter, con falta de moral, corrupto, venal, que hablas mal de tu prójimo, manchas y maculas el testimonio de los otros sin saber, sin conocer nada o sin conocer a la persona, sin tomarte el tiempo o el carácter de llamarlo o de hablar personalmente con la persona, o si está lejos, como ya lo dije, hablar por el Messenger, no sé, para preguntar, hermano, esto me incomoda, yo quiero conocerte, yo quiero saber por qué esto y esto, por qué te vistes así, por qué tienes el cabello así, por qué usas barba, por qué, hermano, por qué, hermano, y en el nombre de Jesús, cuentas claras conservan amistades. En el nombre de Jesús, y te libre de pecado, te libre del infierno, te libre de los lazos de pecado. Amén, mi hermano. Entonces esa es la palabra que yo quería traer. Le doy gloria. No sé cuántas horas duró, si duró 1 hora y media o más, pero es la palabra que tenía para hoy de parte de Dios, hermano. Si esto te confrontó, hermano, entiende. Dios te ama. A quien Dios tomó y escogió para ser su hijo, Él reprende, Él castiga y Él corrige. Y Él lo va a hacer así siempre. Siempre y cuando hagamos como hijos lo errado, lo equivocado, o pequemos, o nos apartemos de los principios, Dios va a corregir. Y cuando Dios te vaya a corregir, cuando Dios me vaya a corregir a mí, hermano, Él lo va a hacer con el instrumento que Él quiere escoja. Él lo va a hacer con el instrumento que Él quiera, no con aquel que tú quieras. Si Dios quiere usar un palo, Él te va a corregir con un palo. Si Dios quiere usar un mandador, Él te va a corregir con un mandador. Si Dios quiere usar un chicote, Él te va a dar con un chicote. Si Él te quiere corregir con un bejuco, Él te va a corregir con un bejuco. Porque no es el instrumento que tú quieres. Si Dios se quiere corregir a través de mi vida, es porque el instrumento que Dios escogió. Solamente tenemos que tener la humildad de aceptarlo y decir, Señor, gloria a Dios. Porque tú usaste a ese hombre pecador, así como yo. Gloria a Dios, mi hermano. Te amo en Cristo, sea quien seas, te amo en el Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga si eres parte de la iglesia, si eres parte del mismo cuerpo que yo pertenezco, que es el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que Dios bendiga tu ministerio, pero sobre todo, mi hermano, que Dios bendiga tu corazón, para que todo aquello que Dios habló hoy, en el nombre de Jesús, tú lo pongas delante de Dios. Tú pongas tu corazón delante del trono del Señor y seas limpio, seas purificado y busques limpiarte más. Aquel que es santo, santifíquese más. Pero aquel que está sucio, ensúciese más, contamínese más. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, hermano, arrepiéntete más, conviértete más, para que puedas entrar en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Amén, hermano. Te amo en Cristo. Ora por mí. En el nombre de Cristo. Si tú quieres escribir tu nombre, yo voy a orar por ti. En el nombre de Jesús. Estoy a la disposición, mis hermanos, de todos los diferentes grupos donde yo estoy, que hablan español. Para saber algo de mí, pregunte. No lancen indirecta por las redes sociales, hermanos, porque eso también es pecado. No lancen indirecta porque eso es una cosa de mundano, de carnal. Eso es algo carnal, de la carne, no es del Espíritu Santo. Porque muchas personas lanzan indirectas usando la Biblia. Yo hablo y rehablo de nuevo. Comuníquese conmigo. Entra en mi PV. Vamos a hablar. En el nombre de Jesús. O llámame. Si quieres mi número de teléfono, yo te lo doy. Si quieres mi WhatsApp, yo te doy mi WhatsApp. Pero vamos a hablar. Vamos a ser cristianos. Amén. Vamos a ser hermanos de verdad. Vamos a demostrar que el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas. De verdad. Vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. De verdad. Amén, hermano. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde más aún. Amén. Shalom. Shalom.